Saludamos a todos nuestros amados hermanos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias al amor que nos permite por medio de su Espíritu Santo. Damos gracias al Señor que estamos aquí, que nos ha traído, que nos ha convocado. Y bueno, conforme a nuestras necesidades, todos vamos a orar, ¿sí? Yo no le pido que haga un apoyo en oración, no. La palabra de Dios lo dice, pues una oración habla de que unánimes oremos. Entonces pedamos al Señor que Él nos hable, que Él nos ilumine, que Él nos instruya conforme a nuestras necesidades. Amén, amados. Amén. Vamos a dar lectura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16. Amén. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice su preciosa palabra. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Oramos, amados. Precioso Dios, te damos muchísimas gracias. Estamos aquí reunidos delante de tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y creyendo, mi precioso Dios, amor bendito, que conforme a nuestras necesidades, tú nos hablarás. Tu luz bendita estará sobre cada uno de nosotros e iluminará nuestros entendimientos. Creyendo, mi precioso Dios, ensancharemos nuestros corazones para recibir esta tu palabra, tu consejo. Gracias, mi Señor. Yo solamente abriré mi boca sabiendo que tú hablarás, tú iluminarás, tú enseñarás. Eres tú, precioso amor, en todas las cosas eres tú. Gracias, amado, porque los tuyos estaremos atentos, ensancharemos nuestros corazones para recibir tu palabra, tu consejo, mi Cristo amado. Gracias, Señor, te damos en tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, amados del Señor. Pues dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pablo, nosotros sabemos bien que él era un hombre que perseguía de la iglesia. Sí que lo hacía por celo, creyendo que servía a Dios, pero ¿a cuántos cristianos los persiguió? ¿A cuántos cristianos los encerraba, los encarcelaba por predicar la palabra de Dios? A un joven a sus pies fue apedreado, Esteban, y él dice que consentía con lo que ellos estaban haciendo. Y vemos que la misericordia del Señor llegó a su vida. Vemos que él en una oportunidad habla y dice que Dios tuvo clemencia, misericordia de él, y él se consideró el primer pecador. Y aún muchas veces tuvo que trabajar arduamente por amor al nombre del Señor. Y cuántas otras hacía cosas en cuanto al servicio a los hermanos, a la iglesia. Y él decía que había trabajado mucho más de aquellos que estuvieron antes que él, aquellos apóstoles, aquellos siervos del Señor. Pero él dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces siempre vemos que Pablo tuvo un proceso en cuanto al ser enseñado por el Señor, porque ninguna cosa nueva le anunciaron a él en cuanto al Señor Jesucristo. Cristo fue revelado, Dios a Pablo le reveló a Jesucristo. Él es el misterio oculto que estaba escondido desde siglos y edades. Dios al apóstol Pablo le reveló a Jesucristo. Entonces vemos que él tenía una responsabilidad.
Sentía algo. Amén. Por eso dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y esto es que quiero que nosotros hablemos y prestemos atención a dónde el Señor nos quiere llevar. Acá habla de una palabra, impuesta necesidad. Habla de algo que se pone. Y muchas veces, presten atención, porque si nosotros vamos a impuesta o impuesto, habla algo que es un tributo, es algo que me obligan a pagar. Es algo que estoy obligado, estoy forzado a pagar. Y no puedo no hacerlo. Usted tiene un impuesto, un servicio, y muchos servicios usted puede acumular deudas. Algunos no. Algunos servicios usted no lo paga y le cortan. Entonces está forzado o obligado, por más que sea un servicio, usted está obligado a pagar. Porque a muchos, de repente, usted tiene un vehículo y tiene que pagar un seguro. Y si no paga un seguro y no anda con eso, y tiene el seguro vencido por causa de que no lo pagó, puede acumular no solamente la deuda, sino también una multa. Es decir, algo que está mal. ¿Amén? Entonces Pablo dice, me es impuesta necesidad. ¿Y quién lo llevó a obligar a Pablo? ¿Quién lo forzó a predicar la palabra de Dios? Porque después dice, y ay de mí si no anunciase el Evangelio. Es decir, entonces nosotros tenemos que meditar un segundito, porque esto tiene que ver con hoy, tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cuántos hermanos que ya han recibido la vida de Cristo? ¿Cuántos hermanos que ya han recibido su amor derramado en sus corazones no entienden verdaderamente la responsabilidad que tienen delante del Señor para con los hombres de hablar, de predicar, aún de comprobar todas las cosas que Dios ya ha depositado en ellos por medio del Espíritu Santo? Habla de que le impusieron una necesidad, habla de una necesidad. Habla de algo que lo puede llevar en apuros, algo que lo puede llevar en aprieto, porque necesidad habla de eso, de apuro, de aprieto. Muchas veces nosotros en lo físico tenemos necesidad de comer, de tomar alimento, de tomar algo líquido. Hay una necesidad. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos? ¿No pasa nada? Si usted no se alimenta, ¿qué pasaría si usted no se alimenta? Se muere, se debilita y se muere. Bueno, esta es la necesidad que tenía Pablo. Me es impuesta necesidad. ¿Quién lo forzaba a predicar? ¿Estaba Cristo atrás de Pablo diciendo, Pablo, predicá, Pablo, predicá, Pablo, predicá? ¿Algún hermano o la congregación le decían, Pablo, tenés que predicar, Pablo, tenés que amar, Pablo, tenés que... No, es por lo que él empezó a sentir. Porque Él es el que nos habla del amor de Dios. Él es el que nos trae a revelación lo que es que el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Él nos habla, Él nos ilumina. Él llevó a que a los hermanos se sirvan los unos a los otros en amor, en respeto, que vean verdaderamente que nadie pague mal por mal. Y que sepan cómo vencer lo malo. Y no es haciendo lo malo, no es ignorando, no es diciendo, bueno, listo, recibió mal, lo dejo ahí. No, no. Vosotros que sois espirituales, a los que han caído, a los que han fallado, restauradle con espíritu de mansedumbre. No paguéis mal con mal, sino cómo se vence al mal. Con el bien, no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence al mal. Me es impuesta necesidad. ¿Qué sentía Pablo? ¿Qué sentía? ¿Qué llegó verdaderamente a sentir Pablo por causa de la verdad? Él había sido recibido en misericordia. Había sido recibido por causa de lo que él había hecho, se consideró el primer pecador.
Amén. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Le iban a pagar al apóstol Pablo por lo que iba a hacer? ¿Qué recompensa iba a tener él si hacía la obra del Señor que él le había encomendado? Lo que él sentía, el gozo que sentía. Amén. Entonces, identifiquémonos nosotros con lo que le sucedía al apóstol Pablo. ¿Qué sentimos nosotros por la obra del Señor? ¿Qué sentimos nosotros por ver a cuántos hermanos están en lugares donde son engañados, donde solamente lo usan como una fuente de ganancia, donde lo llevan a hacer guerra espiritual, demoniología y cuántas otras doctrinas de hombre, hasta algunas, como siempre decimos, de demonios, y no verdaderamente han descubierto ellos todo el bien que están en Cristo? Se sienten pecadores, se condenan todos los días, están mal, se sienten indignos del Señor. Mira lo que le sucede diariamente, mira las cosas que le pasan, se sienten indignos del Señor, se sienten cuando muchos le fallan al Señor y hasta ellos mismos muchos ni se perdonan. Y aquellos que tienen que estar para consolarlos, para alentarlos, no, están para juzgarlos. Lo condenan, lo dejan aparte. ¿Cuántos hay así en la iglesia del Señor? Vamos nosotros ahora. ¿Qué sentimos nosotros? ¿Qué sentimos nosotros por la obra del Señor? Pablo dice, me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si yo no anunciare. ¿Qué sentía él? ¿Quién le imponía la necesidad? ¿Quién lo llevaba a obligar? ¿Quién lo forzaba? El amor de Dios que estaba derramado en su corazón. En él ejercía una presión que no podía callarse, porque él sabía que Dios le había encomendado una palabra, sabía que su amor y su misericordia se había manifestado para con él, pero no solamente iba a quedar en él, sino que Dios lo había llamado, lo había escogido para que él hable, para que no calle, para que predique, para que anuncie, para que liberte. Entonces todo lo que él sentía era lo que sentía el Señor por el hombre, por sus escogidos, por su amado, porque Cristo derramó toda su sangre preciosa en la cruz. ¿Qué sentía Cristo por el hombre? Y eso le transmitió a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Por eso él dice, me es impuesta esta necesidad. ¿Quién le impuso esta necesidad? ¿Algún hombre? No, el amor mismo le imponía esa necesidad en él. Y cuando él decía, ay de mí, si no anunciase, no era que si él no hablaba iba a venir el castigo de Dios, el juicio de Dios. No iba a pasar eso. Es que si él no hablaba, se iba a morir. Si él no anunciaba esta palabra, se sentía mal, no podía estar tranquilo, no podía estar bien. Era una necesidad que él tenía. Si no lo hacía, si no predicaba, si no enseñaba, si no amaba, él se iba a morir. Eso es lo que el Señor en este tiempo quiere que nosotros sintamos. ¿Qué sentimos por la obra del Señor? ¿Qué sentimos por todo lo que Él verdaderamente, diariamente nos habla, nos enseña, nos ilumina, nos instruye? ¿Qué siente el cristiano verdaderamente por lo que Cristo hizo en la cruz? Muchos ven a Cristo y dicen, gracias Señor porque moriste en la cruz, gracias porque a través de tu sacrificio yo no voy a ir al infierno. Y se quedan tranquilos. Pero ¿qué hay, amados? ¿Qué hay de la nueva vida en Cristo? ¿Qué hay de la justicia? ¿Qué hay de la verdad? Porque él entendió estas cosas. Entonces no había
alguien que lo estaba apurando o que lo estaba todos los días insistiéndole, tenés que venir a la iglesia, tenés que ir al grupo, tenés que hacer el bien, tenés que compartir, tenés que amar. No, lo que él sentía a través del Espíritu de Dios, su amor derramado en su corazón, lo impulsaba a hacer eso. Por eso a nosotros se nos aconseja que vayamos al desarrollo del amor. Hay más de 16 y después las que vienen casi todas son del mismo fin, que vayamos al desarrollo del amor. Que comprobemos todo el bien que está en nosotros para beneficio de los demás. Primeramente de los hermanos, la familia de la fe. Y en general después para el hombre. Porque el trabajo con la iglesia no queda solamente en la iglesia de los hermanos, no. Dios instruye, perfecciona a su iglesia, a su amada, a su esposa, para enviarla a los hombres, para enviarla al mundo. Como Cristo vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, el plan y el propósito de Dios con Cristo es que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. La salvación Él ya lo hizo. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora estamos nosotros, amados. ¿A cuánto a través de una palabra, de llevarle un tratadito o de hablar de que, porque hay siempre motivos que el hombre dice y ahí podemos nosotros hablar en cuanto al Señor? Y ahí tenemos la oportunidad de predicarle. Amén, amados. Bendito sea el nombre de Cristo. Yo en este tiempo siempre estaba pensando en esta palabra. Imponer esa necesidad. ¿Quién me impone esa necesidad? No es que cada rato el pastor te tiene que estar llamando para que hagas el bien. Mirá, acordate que hoy es el Señor, preparó este día. Acordate que hoy puedes ver una buena oportunidad que Dios te da para hacer el bien. El amor te va a provocar en el día de hoy para que hagas el bien. Que mirá que alguien también te puede hacer el mal. Y es tu oportunidad para hacer el bien. Y siempre el Espíritu Santo, siempre el amor nos habla, pero no se nos da constantemente. No está el pastor o un hermano que atrás le diga, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Fíjate cómo dice la palabra del Señor, cómo se nos habló, cómo se nos instruye. Fíjate que está todo en vos. Sino que el amor que está en nosotros es el que provoca, es el que nos estimula, es el que nos lleva, nos fuerza. Pero eso es algo que hermoso, porque hay una necesidad en el Señor de manifestar esta vida a través de nosotros. Para que entendamos, amado, Dios está más apresurado. Dios está con más desespero que manifestar en nosotros lo que Él tiene que dar. Él no lo va a dar ahora, a dar a conocer a través de ningún ángel. No va a bajar Él de nuevo. Él va a hablar a través de nosotros, a través de su amada, a través de su iglesia. Él va a hacer el bien a través de otra persona. A través de usted. Ahora, ¿quién verdaderamente, por voluntad propia, dirá, Señor, he aquí, yo quiero ser ese canal de bendición? Yo quiero ser esa herramienta que tú uses para el trabajo que tú quieres hacer. Que no sea mi voluntad, que no sea mi proyecto, que sea tu plan, que sea tu propósito. Bendito sea su nombre. Por eso es un tiempo muy hermoso en cuanto a la iglesia, a pesar de que está pasando cosas difíciles y duras, pero es hermoso por lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Estamos en los tiempos finales y la iglesia tiene que manifestar la plenitud completa de Cristo Jesús. La plenitud que aquel que todo lo llena en todo, que por Él y para Él y con Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo existe en Cristo y fuera de Cristo no hay nada. Bendito sea su nombre. Por eso decía, ay de mí si yo no anunciase esto. Es por lo que Él sentía. No era una amenaza. No es que Dios le dijo, predicá mi palabra, y si vos no predicás mi palabra, si vos no amás, si vos no prestás atención al consejo que yo te hablo, si vos verdaderamente no le das valor a todo lo que yo te estoy hablando, si vos no lo haces, te voy a enviar al infierno. No nos dice eso el Señor. Siempre nos habla con esa ternura, con ese amor, con esa misericordia manifestado cada día hacia nosotros. Para que verdaderamente comprobemos
el tiempo que estamos perdiendo si nosotros no entramos en los planes y en los propósitos de Dios. No nos habla así amenazándonos. Pablo tampoco. A nadie lo amenazó él. Cuando él dijo, ay de mí si no lo hago, porque esa palabra ay en la Biblia habla del juicio. Ay de los moradores de la tierra. Ay de aquellos inicuos. Ay del impío. Ay de aquellos que todos hacen lo malo. Porque va a venir la recompensa de eso. La paga de eso va a venir. Sin embargo, este año no habla de eso. Él decía, si yo no hablo, si yo no anuncio la palabra del Señor, es como que me muero. Es como que le faltaba el aire. Ay de mí si no anunciase esta palabra, este evangelio, esta bendita y gloriosa revelación que él había recibido. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que eso suceda en nosotros. Por eso hay tantos hermanos que están apáticos a este tiempo. Por eso hay tantos ministros que no les importa cómo están los hermanos. Ellos solamente buscan en lo material, buscan las bendiciones y no les interesa la vida eterna. Les interesa el propósito, les interesa el presente. ¿Qué coche tengo? ¿Qué casa tengo? Que no me falte nada. ¿Cuántos hermanos no se preocupan cómo están los hermanos o si necesitan algo? Vienen y ellos piensan en ello. La bendición tiene que ser para ellos. Que no me falte nada. Que siempre esté bien. Que esté cuidado, guardado, protegido. ¿Y el hermano? Por lo cual dice, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Y Pablo en esta carta lo que está hablando de la recompensa no es el galardón, no habla de la corona de justicia. La recompensa que él tenía en hacer la voluntad de Dios era esa paz, ese gozo, esa alegría por hacer la voluntad de Dios. Por hacer, el amor me provocó a hacer algo bueno y lo hice. Medite un segundito. Cuando usted es provocado por el amor y lo hace, ¿qué siente? Cuando usted el amor le pone una oportunidad para ayudar, para hacer una obra de bien y lo hace, ¿qué siente? Cuando usted sabe que está haciendo la voluntad del Señor, ¿qué siente? Cuando se acuesta y su cabeza reposa sobre la almohada, ¿quién lo acusa cuando hizo la voluntad de Dios? ¿Qué siente usted? Bueno, esa es la recompensa de hacer lo bueno. Esa es la recompensa que Pablo habla, dice que si él lo hace de buena voluntad, recompensa tiene. Lo hago de buena voluntad, Señor, de buena disposición, así como tú fuiste conmigo y mirando mi actitud para con los tuyos, me tuviste a misericordia. Aún me tuviste por fiel, me pusiste en tu ministerio. Gracias, Señor. Y él empezó a hablar. Y le pasaban cosas, y le sucedieron cosas. Pero él se mantuvo firme, sabiendo que el llamado fue del Señor. Él estaba seguro, él estaba convencido. Él había hecho una obra. El Señor le había encomendado algo. Y lo que Dios quería hacer en este tiempo es, a través de él, anunciar el plan y el propósito de Dios, no de ningún hombre. Así también en este tiempo, amados, ¿cuántos de nosotros muchas veces no se está en paz, no la paz de corazón? Porque justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios. La condición de paz, ya por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, está. Pero hay una paz de corazón, de condición en cuanto a lo que si estoy en paz, si hago la voluntad de Dios. Si no hago la voluntad de Dios, sabiendo lo que tengo que hacer, no estoy en paz, no estoy tranquilo. Hay algo como que siempre me está diciendo, no estás haciendo lo que tenés que hacer. Hay un llamado del Señor y no lo estás haciendo. Tenés que amar y no estás amando. Tenés que hacer esta obra y no la estás haciendo. Ahí el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, nos lleva a que el arrepentimiento genuino es el cambio de actitud. No estás sirviendo al Señor. ¿Qué dice? Que tengas que servir al Señor. Serví.
No estás amando, amá como el Señor dice. No estás haciendo las cosas que tienes que hacer, volvete y hacela. Dios no te condena. Dios te da la oportunidad a que cambies de actitud, a que lo hagas como Él quiere. ¿Cuántos hermanos y hermanas no tienen paz en su corazón? Aunque pueden mostrar una carita sonriente, pero ellos, dentro de ellos, saben que no están haciendo lo que el Señor quiere, el llamado del Señor, y ellos saben bien que es el llamado del Señor y no lo hacen. No tienen paz. No van a tener paz. Y gracias a Dios que la conciencia todavía les habla. Todavía el Espíritu Santo les habla. Porque el día que no escuchen más esta palabra, el día que no escuchen más la reprensión, la exhortación, la llamada de atención, ahí lloren, porque ya va a ser demasiado tarde. Por eso el Señor dijo, hoy es el día de salvación. Hoy preparó Dios este día. Hoy nos reunió Dios para hablarnos. Hoy estoy escuchando esta palabra. Y me está hablando el Señor a mí. No al del lado, ni al de atrás, ni al de adelante, ni no a aquel que no vino. No. Hoy el Señor me está hablando a mí. Estoy escuchando esta palabra y Dios me está hablando a mí. Me hago cargo porque Dios es el que me está hablando a mí. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Amén. Pero si de mala voluntad, la comisión le fue encomendada. Pablo, ¿sabe cómo se sintió? Preso del Señor. Él se consideró, y así siempre actuó, era un siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, No la palabra yo soy siervo de Jesucristo, háganme sentar en el mejor asiento, denme de comer la mejor comida, trátenme con honra porque yo soy siervo del Señor. Lo mejor para mí porque soy siervo del Señor. No, él era siervo del Señor Jesucristo y Dios le había encomendado una tarea. Y si por ahí él no quería hacerlo, o lo hacía de mala voluntad y no quería hacerlo, la comisión le fue encomendada. Así que lo iba a hacer, porque él era un siervo. Y estaba sujeto a su amo. Estaba sujeto a un servicio. Qué concepto diferente el siervo, a que Pablo dice que él era, a lo que muchos dicen ser siervo del Señor. El siervo del Señor tiene que ser primeramente sufrido. Nadie quiere sufrir, y menos por los demás. Déjame sufrir a mí por mi error, por mi desobediencia, por dejarme ir atrás de mis pensamientos, razonamientos. Sufren por eso. Pero el Señor llevó a que un hombre y varios que después a través de él dicen, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo sufro por amor a los escogidos. Todo padecía, todo sufría, todo soportaba. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Ya no era por él, era por amor hacia los hermanos. ¿Qué lo llevaba? ¿Qué lo impulsaba a ser así? ¿Quién imponía esa necesidad? El amor. El mismo amor que estaba en él lo impulsaba a hacer el bien. Y mire que mucha gente le hizo el mal. Sin embargo, él jamás le devolvió mal por mal. Al contrario, él veía que en esa oportunidad que estaba sucediéndole a él y que otro le estaba haciendo el mal, vio la oportunidad de hacer el bien. Vio la oportunidad de comprobar la capacidad que estaba en él para hacer el bien. ¡Qué gloria, hermano! Yo eso no me lo quiero perder. Yo eso no me lo quiero perder. Porque justamente tiene que ver con la justicia, con la verdad, justamente tiene que ver con algo que son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ello. Entonces mire la iglesia en este tiempo cómo está, mirándose en ellos. Que Dios supla mi necesidad, que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me dé esto, que Dios me dé el otro, que Dios bendiga a mis seres queridos y a mi familia. Amén, eso es bueno. Y Dios sana, salva, liberta, prospera. Pero ¿qué hay del prójimo? ¿Qué hay
de nuestros hermanos que están aún en otros lugares, que no escuchan estas cosas que el Señor nos habla y nos instruye. Que hay de cuántos que no tienen la seguridad y la certeza que cuando suenen las trompetas se van a ir con Él. ¿Cuántos hermanos no tienen la seguridad de ser la esposa del Cordero? ¿Cuántos ni siquiera saben que va a haber boda en el cielo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los hermanos, mirando sus actitudes o las cosas que les suceden y les pasan y sus luchas, piensan que están en pecado y se condenan a sí mismos y se sienten indignos del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen el dedito amenazador y apuntando a todos los hermanos, diciéndoles lo malo que son y las cosas que les suceden, y no viendo ellos la oportunidad de perfeccionarlos y de ayudarlos y de sostenerlo y de restaurarlo, los condenan, los echan? ¿Cuántos? ¿Cuántos llevan a los hermanos, por causa de no amarlos, a que hagan otras cosas que lo hacen más digno de condenación que antes cuando estaban en la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos no se preocupan por los hermanos? ¿Cuántos no se preocupan por la vida espiritual que han recibido? ¿Dios le dará esta palabra? ¿Dios le hará sentir lo que Él siente por el prójimo? Si ellos mismos no le dan valor a las cosas que han sentido. ¿Qué es lo que lo llevó al apóstol Pablo a estar en apuro? A estar en aprieto para hacer el bien. ¿Qué es lo que lo llevó a estar obligado, Pablo, forzado a hacerlo? Y no hacía otra cosa que lo que él sentía. ¿Era de la carne? No. Era del amor de Dios que estaba en él. Lo impulsaba, lo estimulaba, lo forzaba a hacer el bien. Bueno, esto para gozo de nosotros, lo que queremos, esto está en nosotros. Esto está en nosotros, la vida de Cristo está en nosotros, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. La capacidad está en usted y lo puede lograr, solamente basta con querer. Por eso la importancia de ir al desarrollo del amor, porque el desarrollo del amor, en una de las cosas más importantes que nos va a llevar, es a sentir lo que siente Cristo por el hombre, lo que siente Cristo por el perdido, lo que siente Cristo por los escogidos. Y sí que vamos a mirar los errores, la situación y los conflictos, pero nunca vamos a estar para juzgar, sino vamos a estar para ayudar, para alentar, para fortalecer, para estimular a los hermanos, alentarlos a los hermanos, que sí te equivocaste, que sí no es así, pero el Señor es grande en misericordia. ¿Cuántos grandes del Señor hicieron cosas tremendas? Sin embargo, no tuvieron la experiencia de lo que es la misericordia de Dios. Mire Jonás, está escrito. Dios lo había mandado a un lugar, Nínive, que tenía que anunciar que por causa de la conducta de ellos, Dios iba a destruirla. Este no quiso ir. Y usted al final se da cuenta por qué no quiso ir. Va allá, después sabemos de lo que le había tragado el pez. Va a la ciudad, habla, anuncia. Dice el juicio que Dios iba a enviar por causa de la conducta de ellos, desde el rey hasta los animales. Le hicieron ayunar y vestirse con cilicio, con ceniza y todo. Ayunaron todo y Dios los perdonó. Y en vez de ponerse contento, ¿qué hizo? Se enojó. Y hasta la muerte dijo. ¿Qué sentía? ¿Qué sabía él? Yo sabía, dijo. Yo sabía que tú eres grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia. Sabía el Dios que tenía, que era grande, era clemente, era un Dios clemente, lleno de misericordia. Tardo para la ira, no se iraba enseguida, buscaba que el hombre se arrepienta. ¿Y qué le manifestó Dios? Estos no saben, no conocen nada, no saben diferenciar de lo derecho y lo izquierdo, no saben diferenciar.
Sin embargo, él, que sabía diferenciar, que sabía lo que era correcto según Dios y sabía lo que no le gustaba a Dios, ¿qué sentía por aquella persona? ¿Se sintió contento ahí, gozoso, cuando derramaba juicio sobre todo, diciéndole lo que Dios iba a hacer por causa de su conducta? ¿Pero qué sintió cuando ellos se arrepintieron? ¿Qué sintió cuando ellos se arrepintieron? ¿Se enojó con Dios? ¿Se puso mal? ¿No entendió? ¿No entendió? Estaban los discípulos de haber venido de predicar y a un lugar que donde no lo dejaron entrar, le dijeron aquellos lugares no lo aceptaron, no nos recibieron. ¿Quiere Señor que oremos y que haga descender fuego del cielo? Cristo los miró y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, no conocéis. Había una ignorancia en ellos verdaderamente. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué espíritu habían recibido? ¿Qué vida era la que habían recibido? Pero cuando Cristo murió y ellos recibieron el Espíritu Santo, ahí los mismos que dijeron vamos a hacer descender fuego del cielo, ya no tuvieron esa actitud, sino oraban por aquellos que lo calumniaban, lo ultrajaban, lo mataban, tenían ya misericordia de aquellos, porque habían entendido el Espíritu que habían recibido, habían entrado a conocer a su Señor, sabía que su Señor no estaba para condenar o para juzgar, estaba para salvar, estaba para alentar, estaba para fortalecer, para aquel caído no pasarle por encima, sino levantarlo. Por eso estamos todavía acá en la tierra, hermanos. No solamente tenemos que llevar esta palabra de consuelo a aquellos que están mal, sino que también tenemos que dar luz a aquellos que están en tiniebla y tenemos que libertar a cuantos que están esclavizados de varones y mujeres que solamente les importa a ellos. Profesan conocerle al Señor, pero no le conocen. Hombres impíos, reprobados para toda buena obra, pero el Señor por su misericordia, solamente por su misericordia, no es que nosotros éramos mejores que nadie, sino porque su misericordia nos llamó a nosotros y nos escogió para que en este tiempo nosotros mostremos las buenas obras que Él preparó de antemano. Ellos son reprobados para toda buena obra, sin embargo nosotros somos dignos de manifestar la justicia de Dios en nosotros. Somos la expresión de la justicia de Dios. Bendito sea su nombre. Y siempre el Espíritu Santo nos lleva a esto. ¿Qué sentimos por los demás? Por eso yo le doy gracias al Señor por la guía y la dirección que tenemos en cuanto a la preocupación de los hermanos. En cuanto a la preocupación para que vayan cada día al desarrollo del amor, que tengan siempre una palabra, un consejo, si es necesaria una exhortación, que bien lo necesitamos todos, para que despertemos, para que entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. Doy gracias a mi Dios por mi pastor, doy gracias a mi Señor por la enseñanza, doy gracias al Señor por todo lo que Él siempre nos habla, nos instruye. Por las maestras que son siempre estimuladas al hacer el bien, a consagrarse al Señor y que vean que están los niños ahí y que son de valor, porque de tales es el reino de Dios. ¿Y cuántos padres se pueden llegar a través de los niños? ¿A cuántos hogares se pueden restaurar a través de los niños? ¿Cuántas cosas que el Señor quiere hacer en todo este tiempo? Quiere restaurar, quiere levantar, quiere fortalecer. Pero nosotros tenemos que tener esta. Poder llegar a decir, como el apóstol Pablo, hago el bien. No porque el pastor me esté diciendo que haga el bien, que vaya a predicar, que anuncie, que ayude, que vaya al grupo, que venga a la iglesia. No, no hago eso porque me están diciendo cada rato, hacelo, hacelo, hacelo. Voy por lo que siento. Siento que el amor me impulsa a hacerlo. Y parece que me voy a morir, que me falta la respiración si no hago el bien. Eso es lo que yo quiero sentir. Y eso es lo que estoy estimulando e impulsándolo por el Espíritu Santo, que todos sintamos esto. A que si no hacemos el bien parece que nos vamos a morir. Es el temor al juicio. Es defraudar a aquel que me tuvo por fiel.
Ya no es el temor y el miedo al Señor. Habla de un temor reverente que tiene la base de amor. Amo tanto a mi Señor que no lo quiero defraudar. Amo tanto a mi Dios que dio todo por mí, que dio a su Hijo por mí. Amo a mi Señor, mi Salvador, que dio su vida y derramó toda su sangre preciosa por mí. Hizo todo eso por mí. ¿Cómo no voy a ser agradecido? ¿Cómo no voy a manifestar gratitud a tal bondad manifestada para conmigo? Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor para algunos para que se vuelvan verdaderamente en sus corazones y en su mente hacia el Señor? ¿Qué más tiene que hacer Dios? ¿Cuántos hermanos siempre están buscándole un lugarcito al Señor en su vida cuando no entendieron que ustedes, nosotros, nuestra vida tiene que estar en Cristo? Amén. No le busquemos un lugarcito a Cristo en nuestra vida. Nuestra vida, vivámosla sin Cristo. Porque Él para esto murió, para ser Señor de todos. Parece que siempre el Señor nos habla de la misma forma y de la misma manera. Es porque en algún lugar nos quiere llevar. Quiere llevarnos a un lugar, a que podamos entender y comprender su plan, su propósito. Él quiere llevarnos a ese lugar íntimo con Él, esa relación íntima que tengamos con Él, para que cada día le conozcamos más, para que cada día podamos disfrutar de esta vida. Mientras escuchemos esto, va a haber oportunidad de cambiar. Un día sonará la trompeta y ya nos iremos todos con el Señor. A la trompeta final. A la trompeta final. No la última trompeta que habla en Apocalipsis, sino a la trompeta final. Era una trompeta que se tocaban otras, pero esta tenía un sonido especial. Y era larga, hasta donde más podía el que la estaba tocando. Esa anunciaba la largada, esa anunciaba la partida, esa anunciaba el fin de todo. A la trompeta final, cuando suene la trompeta final, Cristo vendrá a buscar a su amada. Bendito sea su nombre. Entonces, amada iglesia del Señor, amados hermanos, consagrémonos más al Señor. No perdamos el tiempo. Cristo Jesús vino al mundo como Salvador y ya efectuó, ya hizo, ya culminó, consumado fue la redención a los hombres. Cristo nuevamente vendrá a la tierra, pero ya no como Salvador, vendrá como el esposo para tomar a su amada, a su esposa. Y después vendrá otra vez Jesucristo. Amén. Pero no como Salvador, ni como el esposo. Vendrá como el Rey. Amén. Para regir al mundo y manifestar a todos lo que Él había hecho desde el principio. El reinado de Dios en la tierra. Señor. Yo me espero para recibir a mi amado. Amén. Yo me preparo para recibir a mi amado y ruego en oración y a través de la palabra que el Señor nos concede, de que cada iglesia entienda el valor que tiene esto. Estamos siendo perfeccionados para la buena obra que Dios preparó, para prepararnos para recibir a nuestro amado esposo. No obstante, nos es impuesta esta necesidad de hacer el bien, de amar, de ayudar, de consagrarnos al Señor. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, el gozo, la alegría, la paz, la seguridad, la confianza estará en nosotros. Gracias, Señor. Y si no lo quiero hacer, lo tengo que hacer, porque Él es mi Señor. Y muchas veces a la voluntad de Dios al principio no se quiere hacer, pero vemos después, cuando se hace, que es sí, como dice su palabra, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Y ahí decimos gracias, amor. Gracias, precioso Dios,
porque me enseñaste a hacer tu voluntad. Y en tu voluntad no hay error, en tu voluntad no hay de qué arrepentirse, en tu voluntad no hay nada malo, al contrario, me llena de gozo y de paz. Y muchas veces por causa de hacer la voluntad del Señor, vienen las dificultades, vienen los problemas, viene la lucha, pero eso no me puede frenar, al contrario, me da un peso de gloria. Bendito sea su nombre. Entonces, amados, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, los estimulo, los insto, los provoco a que continuemos haciendo las buenas obras que Dios prepara. Al tiempo de consagrarse al Señor, porque a la puerta está nuestro Señor. Amén. Oramos. Precioso Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Gloria y honra y alabanza a ti, mi precioso Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado. Gracias, mi Señor, porque tú estás forjando, tú estás perfeccionando, tú estás preparando a tu amada. No solamente para que esté ataviada, sin mancha, sin arruga, sino también para salvar a los hombres, a los escogidos. Bendito. Gracias, mi Señor, porque tú nos hiciste participantes de esta buena obra. Gracias porque nos tuviste por fiel y nos pusiste, Señor, en este ministerio, no en denominación, sino tu ministerio, mi Cristo amado. Estamos en ti, estamos en ti. Gracias, mi amor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, mi Cristo amado, creyendo que así tú lo vas a hacer. Amén y amén. Y saludo a mis amados con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.